Hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 23 de mayo del 2026, al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. En Ministerios Voz que Clama estamos comprometidos con su palabra y estamos comprometidos con ser una iglesia que planta iglesias con el modelo de abrir hogares para la palabra de nuestro Dios. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor en suprema abundancia. El día de hoy, pues, por la gracia de nuestro Señor, estamos iniciando el caminar por nuestro penúltimo capítulo. Repito, nuestro penúltimo capítulo de nuestro estudio del Evangelio de Juan. ¿Puede usted darle gloria a su Señor, darle gracias a Dios? Que este estudio ha ido semana con semana, mes con mes, y hay que decirlo también, año con año, ¿verdad? Hemos ido progresando en este estudio del Evangelio de Juan, que ha sido una abundante y gran bendición para esta congregación amada, ¿verdad? Para otros que nos escuchan. Yo sé que hay otros hermanos, hermanas, hay otras personas que pues están uniendo a este estudio, que lo están siguiendo, que lo están acompañando, incluso de otras congregaciones, de otros lugares, de otros estados del país, incluso fuera del país están escuchando, viendo este estudio. Y no podemos decir otra cosa más que a Dios sea la gloria. Nosotros que iniciamos, ¿verdad? Arrancamos nuestros estudios en un pequeño departamento de un cuartito y una chiquisalita, ¿verdad? Pues ser tan bendecidos en esa parte, pues no podemos decir otra cosa más que gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, Él es el que hace todas las cosas posibles, Él es el que nos bendice de esta manera. Y hoy vamos a dirigirnos a los primeros 10 versículos, capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 10. Lo vamos a leer y nos encomendaremos al Señor en oración y vamos a dedicar nuestra atención a este texto. Veremos algunos textos paralelos, pero vamos a leer este texto y vamos a encomendarnos al Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Está conmigo? ¿Amén? Amén. Dice el texto: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero, ¿qué dice? No entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido, ¿qué cosa? No habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Amén. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Señor, gloria damos a tu santo nombre. Gloria damos a tu nombre porque tú eres bueno, tú eres fiel, tu palabra es fiel, verdadera, digna de confianza. Confiamos en su autoridad, en su suficiencia, en su inerrancia. No lo decimos, Señor, de manera ligera y casual, sino lo decimos con convicción, lo decimos con certeza. Creemos que tu palabra
Tu palabra, Señor, es el alimento suficiente para nuestras almas. Es nuestra guía y modelo de conducta. Gracias, Señor, porque tu escritura está abierta, disponible para nosotros. La podemos leer con libertad, la podemos leer en nuestro idioma. Gracias porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace entender, discernir, escudriñar, aplicar, Señor, estas verdades, Señor, que emanan de la Sagrada Escritura como manantial, como fuente de agua viva. Yo te suplico y te pido, Señor, que en esta tarde maravillosa, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas presentes, abra su corazón, su mente, Señor, y les permitas ver la gloria de tu resurrección. Asimismo, tú les permitas también a aquellos que vienen en camino, traerlos con bendición, dispuestos. Sabemos, Señor, que a veces el clima no ayuda, pero no son un obstáculo, sino un aliciente a desafiar, no son un obstáculo, Señor, sino al contrario, Señor, deberían animarnos a perseverar. Teniendo en cuenta los grandes sufrimientos que los santos han pasado en el pasado, que nada nos estorbe de reunirnos con tus santos y de tener comunión contigo. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por este hogar que nos abre sus puertas, su corazón, una semana más. Por estos recursos, Señor, digitales que tú nos concedes, nos prestas, y que en mayordomía, Señor, los usamos como una ventana, Señor, que abrimos para publicar a los cuatro vientos el mensaje verdadero de que Cristo, conforme a las Escrituras, murió y resucitó para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Te pido que me asistas a mí en mi debilidad, en mi pobreza, en mi flaqueza, Señor, en mi humanidad, para ser un expositor fiel de tu mensaje en esta tarde. Habla a los corazones, habla a las vidas, presentes, ausentes, a distancia, Señor, habla a sus vidas. Tu palabra corra y sea glorificada. A tu nombre sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados, quiero iniciar con una declaración portentosa y maravillosa. Mis amados, Cristo ha resucitado. A su nombre, gloria. Amén. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido al infierno. No existe absolutamente nada a lo que su pueblo pueda temer. No existe nada a lo que su pueblo deba temer. Lo que ahora reina en su pueblo, en nuestros corazones, es y debe ser la esperanza. Mis amados, este texto que nosotros estamos leyendo del Evangelio de Juan, pues viene a ser prácticamente un preludio de la conclusión, viene casi llevándonos de la mano a la conclusión de este maravilloso Evangelio, y nos introduce con un mensaje. Si usted lee este pasaje por sencillo que parezca, tiene algo muy poderoso que decirnos. Es muy sencillo, si lo resumimos así a grosso modo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a bosquejar tantito y vamos a sacar de ahí el extracto de lo que viene en este mensaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo vimos hace 15 días. Nosotros dejamos a Jesús, ¿verdad? De la mano ya en el sepulcro, ¿verdad? Recuerde que ahí en el lugar donde Jesús fue crucificado, casualmente había un huerto y casualmente había un sepulcro nuevo. Y vemos surgir a dos personajes que habíamos escuchado por ahí, pero que estaban en las sombras, José de Arimatea y otro más. ¿Quién era? Nicodemo, ¿verdad? Recordamos estos dos personajes que surgen de las sombras, de la nada, y empiezan y profesan valientemente ahora fe en el Señor, y toman un papel importante en el proceso de la sepultura de Jesús, trayendo pues esencias, ¿verdad?, para embalsamar a Jesús, también proveyendo de un sepulcro nuevo, ¿verdad?, también intercediendo con Pilato para que pues les dé el cuerpo rápidamente antes de la Pascua, para que no se quede ahí todo el fin de semana. Todo esto lo hicieron como de volada, rápidamente, todo con el propósito de que el Señor Jesús estuviera
en la tumba aquel viernes antes de que se pusiera el sol. Y pasa el tiempo. Y nosotros vemos que circularon, ¿verdad? Circuló el tiempo. Nosotros ya nos estamos situando en el primer día de la semana. Hablaremos más a detalle acerca de la importancia del primer día de la semana, qué relevancia tiene para nosotros, lo veremos más adelante. Y vemos que en la mañana del domingo, vamos a ver que en esta mañana, un primer personaje surge en este texto. ¿Quién es? Según el texto, versículo 1, Juan 20. ¿Quién es? María Magdalena. María Magdalena, vamos a ver que llega al sepulcro, llega en la madrugada, dice que aún estaba oscuro, hay un descubrimiento tremendo aquí, y descubre que el sepulcro está abierto. Ella ve la piedra quitada del sepulcro. Y esto genera para ella, pues este descubrimiento genera incertidumbre, genera inquietud, ¿verdad? Por todo el clima de tensión que se había dado hace unos cuantos días. Ella supone, ¿verdad? Vamos a ver que hay una suposición, porque el versículo 2 nos muestra una cuestión. ¿Qué es lo que hace ella inmediatamente? Ella, asustada, corre a avisar a Simón Pedro. ¿Y a quién más menciona? Dice, al otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? El autor, el que escribe este evangelio, nos da una pista y nos dice quién es. ¿Qué era el que amaba? ¿Jesús no los amaba a todos? Entonces, ¿quién es este? ¿Por qué hace esta nota de distinción de este es el que amaba a Jesús? Él en su evangelio siempre se menciona a sí mismo como el que amaba a Jesús. ¿El quién? Juan. Juan, ¿verdad? Juan, vamos a ver que tiene siempre esta tendencia a no mencionarse en primera persona, ¿verdad? A no decir, era Juan, sino era yo, sino lo que está diciendo es, bueno, era otro discípulo, es el que Jesús amaba, ¿verdad? El consentido, ¿verdad? El niño consentido, ¿verdad? De este grupo de discípulos. Bueno, pues sí, vamos a ver que nuestro Señor Jesús, lo veremos más adelante, tiene una especial predilección o afecto por Juan. Ya explicamos hace 15 días. Creo que más allá de que no es que lo mereciera, yo no creo que Juan fuera merecedor del amor de Dios, así como tú y yo no somos merecedores del amor de Dios, sino sencillamente Juan había tenido a lo largo de todo el caminar con Cristo, había mostrado un profundo compromiso con la relación con Cristo. Era alguien que estaba profundamente comprometido con Cristo. Cristo lo sabía y por eso lo amaba. Y porque él mostró en muchas circunstancias un profundo compromiso de seguirle, de obedecerle, de estar a sus pies y de estar en las buenas y en las malas y en las peores. Por eso creo que Jesús lo amaba, ¿verdad? Tenía una estima diferente. No voy a decir que superior, pero diferente, ¿verdad? Entonces nos dice que María Magdalena corre, le avisa a estos dos discípulos y hay una declaración. La segunda mitad del versículo 2 nos presenta una declaración en la cual podemos dar por sentado que la interpretación de María Magdalena acerca de lo que ve cuando llega al sepulcro, ella ya sacó una conclusión. Ella llega y observa, dice el texto, ¿verdad? Ella ve en el versículo 1, quitada la piedra del sepulcro, y ella saca una conclusión. ¿Cuál es la conclusión, clase, según el versículo 2? Que se han llevado el cuerpo de Jesús. Quédese con ese concepto, y muy importante porque ahorita vamos a trabajar rápidamente. Quiero que veamos este bosquejo. Es un bosquejo muy sencillo de este pasaje. Quiero que nos enfoquemos en algunos detalles clave. Obviamente vamos a ir al corazón del Evangelio. No solamente vamos a ver la historia, alguna enseñanza y una moraleja o alguna... No, tenemos que ir al corazón del Evangelio. Pero quiero ver si me da tiempo, que honestamente no lo sé, porque quiero que veamos evidencias de la resurrección de Jesús. Yo te explicaré por qué. Entonces,
quédese con este detalle. María Magdalena llega al sepulcro, ve la piedra retirada y ella saca una conclusión y dice, se llevaron el cuerpo. Como siempre, Ernesto, las damas tienen una cabeza que va corriendo a 130, a 200 kilómetros por hora. Tú ves la puerta abierta y dices, la abrió el aire. No, ellas ya sienten que ya les vaciaron la casa. No, seguramente vino alguien y se llevó las cosas y ella ya está viendo el peor escenario posible, ¿verdad? Esto lo digo de guasa, no estoy diciendo algo peyorativo acerca de las damas, pero evidentemente ella llega, ni siquiera se acercó, ni siquiera entró, pero ella ya sacó una conclusión basada en lo que vio. ¿Hasta aquí vamos bien? Y dice, bueno, se han llevado del sepulcro al Señor, cosa que es una suposición de parte de ella, es una especulación, no lo sabe. Y dice, y no sabemos. Esta declaración, ¿soy yo o hoy los aviones andan muy duros? Andan muy pasajeros. Sí, ¿verdad? Están muy duros. Bueno, ¿qué ganas ahorita de echarse un vuelito, verdad? Y dice, no sabemos. ¿Por qué está hablando María Magdalena de esta manera? ¿Qué es lo que nos dice el texto? A ver, ustedes son teólogos, avísenme. ¿Qué es lo que encuentran en esta declaración? Segunda mitad del versículo 2. Se han llevado el cuerpo y no sabemos. No sabemos. ¿Iba con alguien más? Correcto. Excelente deducción. Los tengo que empujar un poquito a que se estrujen tantito. Tú jamás dices, cuando tú encuentras algo y no tienes conocimiento, dices, no. Cuando hablas por ti sola. Pero cuando vamos un grupo o uno más, dices, no. ¿Por qué? Eso te denota una pista de que María Magdalena no iba sola. Ahorita vamos a leer los otros 4 evangelios, los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, el relato que ellos hacen, que van a complementar la narrativa que vamos a ver acerca del evangelio. Hay mucho que decir acerca de esto, así que probablemente no lo abarquemos en un solo día ni en 2, pero creo que no hay prisa, pero el punto aquí es que a usted le quede claro que lo que está sucediendo aquí es un acontecimiento verdadero. Es un acontecimiento estas pistas, estos detalles finos, son muy importantes porque cuando usted quiere llegar a la verdad, necesita escuchar con atención. Necesita ver más allá de lo evidente. ¿Sí estamos? Entonces, no sabemos nos aporta una pista de que María Magdalena probablemente no estaba sola. Ella ya había sacado una especulación acerca de que se habían llevado el cuerpo del Señor. No lo sabía, ¿verdad? Ella no lo sabía, estaba especulando. ¿Y qué más? Deducimos por la forma en la que está diciendo las cosas que probablemente no estaba sola. Ahorita lo comprobaremos cuando leamos los siguientes versículos, ¿vale? ¿Qué es más lo que podemos observar? Y nos muestra el versículo 3 que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ambos discípulos, ¿verdad? Van inmediatamente a buscar qué es lo que está pasando. Dice el versículo 4. Estos detalles me parecen muy interesantes. Uno pensaría, ¿para qué contar el detalle de cómo corrieron? A mí me parece, o sea, si tú estás analizando el asunto de la resurrección, ¿por qué es importante analizar el asunto de si corrieron o no corrieron? ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó más rápido? Esto cómo es relevante dentro de esta narrativa. ¿Por qué es importante para nosotros? Vamos a leer el versículo, ¿les parece? Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. 5. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro
y vio los lienzos puestos allí. Entonces, vemos la reacción inmediata. Pedro y Juan corren, movidos por la urgencia. Déjeme comentarle una cuestión. Los hombres en el Antiguo Testamento no corrían. No corrían a menos que fuera por una causa de urgencia, de vida o muerte, o para ir a la batalla. Por eso vamos a ver un lenguaje muy constante en el Antiguo Testamento. Seguramente usted lo ha leído, que dice, ciñe tus lomos. ¿Sí ha escuchado esa expresión en Reina Valera? Ciñe tus lomos. Bueno, en el Antiguo Testamento los varones no vestían como nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Las mujeres obviamente vestían pues un vestido corrido como tipo falda, pero los hombres, ¿cómo se distinguía que eran hombres? Acuérdense este texto de Deuteronomio en el que se dice que el hombre vista como hombre, la mujer como mujer, que no hay una cuestión de transvestismo. Pero ¿cómo distinguirlos? Bueno, se distinguía por el ceñido, por el cinturón. ¿Qué es lo que pasaba cuando un hombre quería correr? Pues tenía esta como tipo toga, usted la ha visto en las películas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía? Se hacían como un calzoncito, se ceñían para poder estar libres, correr, para que no se les estorbara la tela con las piernas. Se lo ceñían, se lo amarraban y entonces ya podían echar carrera. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos está denotando, ¿verdad? Es que, pues, lo que sí había para ellos, la noticia de lo que les está diciendo María Magdalena produce un sentido de urgencia, algo de vida o muerte, algo muy importante para ellos, de modo que ellos inevitablemente tendrían que estar ceñidos para echarse a correr. Podemos ver entonces que el otro discípulo, ¿quién es el otro discípulo? Recuérdame. Juan dice que corre más aprisa que Pedro. ¿Por qué crees que Juan corre más aprisa que tu tocayo? La desesperación. ¿Tiene más emoción por encontrar o por saber? El texto no lo dice. Digo, podemos ahí especular muchísimo, pero ¿por qué crees? ¿Has intentado correr junto con alguien de 15 años? Estaba más joven, entonces. Claro, exactamente. Lo más probable es que Juan haya sido... De hecho, Juan era uno de los más jóvenes, y por esto se especula que probablemente pues haya corrido más rápido. Yo no creo que haya sido una cuestión de ímpetu, de devoción, de más preocupado. No, sencillamente pues tiene más brío, ¿verdad? Un poquito más de energía, ¿verdad? Podemos ver esto, ¿verdad? El otro discípulo corre más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Esto es interesante. No vamos a alegorizar demasiado. Lo interesante aquí es que hay incertidumbre, no saben lo que van a encontrar. Juan llega primero, pero mira desde afuera y ve los lienzos, pero no entra. Y esto tiene que ver también con la fe, tiene que ver también con el miedo, tiene que ver también con encontrarse con Cristo. Muchas veces nosotros, cuando nos estamos acercando al Señor, cuando el Señor está desafiando nuestros panoramas, nos acercamos pero no entramos. Nos acercamos pero no entramos. Sí hay emoción, pero todavía nos falta decisión. Todavía tenemos temores, tenemos dudas, no damos el paso para entrar. En este sentido, vamos a ver que el otro discípulo ya da un paso al frente, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 5, dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro entra con audacia. Pedro ya había pasado por un proceso. ¿Recuerdas qué había pasado con Pedro? ¿Te acuerdas? Ya había tenido un momento de crisis, de quebrantamiento de su fe. Acuérdate que él era impetuoso por naturaleza, pero cuando llega el momento él le dice en su ímpetu emocional, desde su carnalidad, le dice, yo estaré contigo hasta el final, hasta cualquier circunstancia. El Señor, que conoce su corazón, le dice, esto no lo vas a poder cumplir, me vas a negar 3 veces. Y esto lo hemos cumplido en el proceso de los juicios, ¿verdad?
Y vamos a ver, ¿te acuerdas que leímos pasajes paralelos y vimos el pasaje de Lucas donde, ¿verdad? Jesús deposita, pone sus ojos en él, lo ve. O creo que fue el de Marcos, no me acuerdo. Pero vimosle textualmente que Jesús lo ve y él llora amargamente. Entonces, vemos que Pedro ya tuvo por lo menos un tiempecito, ¿verdad?, para estar reflexionando acerca de su compromiso con Dios, acerca de qué es lo que pasaba con él y con Cristo. Y nos damos cuenta entonces que él ya es más audaz. Él entra al sepulcro y analiza los detalles de lo que ve. Dice el versículo 6 que entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Presta atención a los detalles. Usted en este momento, mi amado, usted se va a convertir en un detective, en un CSI, en un Sherlock Holmes. Ahorita es muy importante que usted saque su lupa, lea con atención, vea todos los detalles, se sumerja en la escena y perciba hasta el más mínimo detalle, porque eso va a aportar muchas cosas muy importantes más adelante. Vi los lienzos puestos allí, versículo 7, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Acuérdense que este era con el que lo envolvían a los muertos, con el que los mortajaban, los envolvían. Acuérdense que pues, ¿qué es lo que están buscando? Aparte de ser un proceso ritual, tenía que ver también con cuidar la cuestión de la descomposición, que no apestaran los cuerpos, que no se descompusieran, que no hubiera intervención de animales, ¿verdad?, que se comieran los cuerpos. Y vamos a ver entonces que Pedro se da cuenta que los lienzos están puestos allí, que el sudario que había estado sobre la cabeza no estaba con los lienzos, sino estaba, dice, enrollado en un lugar aparte. Eso significa entonces, que estaba acomodado de manera cuidadosa. Hay un misterio aquí en las envolturas. Hay un misterio implícito aquí. Los lienzos están en su sitio. El sudario está enrollado aparte. No hay señales de vandalismo. No hay señales de que hicieron ese asunto a la prensa. Si tú quieres robarte algo, ¿cuál es el secreto? Pues haces todo un relajo y te echas a correr. Si te quieres robar un cuerpo, pues te lo trepas y vámonos, ¿no? Lo haces rápido, pero lo que denota y es que hubo un proceso con calma. No se le quitó el sudario, o sea, pareciese como si literalmente el cuerpo se hubiera desaparecido. El sudario era como una especie como de capullo. ¿Sí han visto ustedes las películas? Era como una especie de capullo, como de las orugas. ¿Se da cuenta? Gracias, ingeniero. Entonces, literalmente lo que encuentra es el capullo vacío, sin cuerpo. Los lienzos enrollados aparte, o sea, eso no es normal. Si tú quieres sacar un cuerpo de un sudario, tendrías que desenvolver el sudario, pero el sudario está donde estaba. Y los lienzos están puestos aparte, enrollados. Se nota orden. Eso no es una escena normal. ¿Sí me está siguiendo? Sí. Presta atención porque esto es importante. Y vamos a ver entonces, de los versículos 8 al 10, entonces entró también el otro discípulo. Nuevamente recuérdame porque ando, Vicky, recuérdame, ¿quién es el otro discípulo? Juan, ¿verdad? El otro discípulo que había corrido primero, pero que llega, no entra porque tiene alguna especie de timidez. Se decide a entrar y es muy interesante esto. Dice, el que había venido primero al sepulcro, ¿qué dice? Vio y creyó. Entonces, esto es muy importante. No pierda de vista esto porque son palabras muy sencillas, pero están cargadas de sentido. Juan no entra al sepulcro, se toma su tiempo y decide entrar. Pedro sí entra, aunque llega más tarde,
sí entra. Creo que esto, mis hermanos, la carrera de los dos discípulos, nos muestra el progreso de la fe de algunos. Hay personas que corren más rápido, pero a veces hay cosas en las que no avanzan, se estancan. Y hay otros que corren más despacito. ¿Te acuerdas de la historia de la liebre y la tortuga, verdad? Esta famosa historia para niños, ¿verdad? Que nos vemos a una liebre jactanciosa que corre más rápido, que tiene aparentemente más capacidad, pero que confía demasiado en las suyas. Y vemos una tortuga que se toma su tiempo, su calma, y al final llega a la meta. Repetimos, Pedro era un discípulo impetuoso, colérico, emocional, que dependía de sus fuerzas, pero ya había sido quebrantado. Ya había pasado por un proceso de derrota y ya había conocido la mirada de Jesús en su vergüenza. Ya había mirado la mirada compasiva de Jesús y por lo tanto, si te das cuenta, Pedro va más despacio en su carrera física, pero ya no tiene miedo. Él entra al sepulcro, ve la situación, pero vamos a ver que Juan todavía, a pesar de haber estado al pie de la cruz, haber seguido a Jesús en todas sus situaciones, aunque no lo sabemos con certeza, quizás todavía no había dado el paso de fe. Había visto todo eso, tenía un compromiso, pero aún faltaba algo más. Cuando se decide entrar entonces al sepulcro, el texto nos dice que ve las evidencias, ve el sepulcro vacío y ¿qué dice? Ve y cree. Con esto, con esta sola evidencia, con este solo versículo, podemos darnos cuenta que el autor de este evangelio, es decir, Juan, el discípulo amado, aplica para sí mismo el propósito de este libro. Recuérdeme cuál es nuestro versículo clave y lema del evangelio de Juan. Juan 20:31. Pero estas se han escrito ¿para qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto de Juan 20:31 fue lo mismo que experimentó el autor de este evangelio. Es decir, Juan no está escribiendo algo para que los demás vean y crean. No. Sí. Algo para que los demás vean y crean, sí, pero esencialmente es algo que él ya experimentó. Esto es muy importante para nosotros porque nos muestra la esencia del discipulado. Y con esto quiero hablar a tu corazón, mi amado, mi amada. ¿Qué te impide de compartir el evangelio? ¿Qué te ha detenido de entrar y ver las evidencias de la fe cristiana? ¿Todavía tienes dudas? ¿Todavía tienes temores? ¿Todavía no estás convencido de la fe cristiana, de que Jesús es el Cristo, es el Señor, es el Hijo de Dios? ¿Todavía tienes dudas? ¿Todavía te pesan las burlas? ¿Todavía niegas a Jesús de alguna manera? ¿Todavía te pesa la crítica familiar, la crítica de los hijos, de los familiares? ¿Todavía te pesa lo que dicen los demás de ti? Quizás necesitamos decidir. Quizás estamos corriendo rápido, quizás le ganamos a todos, pero todavía no nos decidimos a entrar a la tumba. Juan decidió entrar a la tumba. Decidió vencer el temor, la timidez, la incredulidad, esas cositas que te detienen de crecer espiritualmente. Juan las desafió por completo y dice que cuando vio la tumba vacía, vio y creyó. Él experimentó esto. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan lo experimentó en carne propia. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Nos dice el versículo 9 que todavía estaban limitados por sus ojos. Todavía les hacía falta algo más. Su fe estaba basada en lo que veían, en las señales, en estas evidencias. Pero el texto nos dice, el autor, en la inspiración divina, nos dice, porque aún no
aún no. Todavía no entendían con plenitud. Veían y se asombraban, pero aún no entendían plenamente. ¿Qué cosa? No habían entendido la Escritura. Por la Escritura, ¿a qué nos estamos refiriendo, clase? Al Antiguo Testamento. Entiéndase. ¿Profecías? Las profecías de las que hablamos la otra vez, ¿verdad? Todo lo que nosotros encontramos desde Génesis hasta Malaquías, ellos todavía no les caía. Les caían cachitos, les caían pedacitos. Así como a ti y a mí. Así como a ti y a mí, esto mismo les pasaba a ellos. Ellos iban caminando con Jesús, iban aprendiendo cosas y dicen, ok, pero todavía les faltaba. Y yo sé que entre más caminas con el Señor, más andas en la fe, más empieza a abrir tu entendimiento, más se empieza a abrir tu corazón, más empieza a abrir la fe y empiezas a comprender más y mejor. Esto es lo que estaba pasando con ellos. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Qué cosa? Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Este proceso todavía no lo entendían. La resurrección, mis hermanos, la resurrección es el pilar de la doctrina cristiana. La resurrección es vital para la fe. Si usted no cree en la resurrección de Cristo, usted no es cristiano. Si usted no cree plenamente, no confía y no se goza plenamente en la resurrección de Cristo, quizás usted no ha nacido de nuevo. Puede que haya cosas que no entienda, pero usted tiene que verlas y maravillarse. De verdad, esto es muy importante que se los diga. La resurrección es la espina dorsal, el pilar de la doctrina cristiana. Sin la resurrección no tenemos absolutamente nada. Sin la resurrección, Cristo sigue en la tumba. Sin la resurrección no hay salvación consumada. Sin la resurrección no hay victoria. Sin la resurrección nuestros muertos siguen. Nuestros muertos en la fe, o sea, es decir, nuestros hermanos que ya murieron, ¿dónde están si Cristo no resucitó? Vete a saber. Están en el infierno porque si Cristo no resucitó, están condenados. Si Cristo no resucitó, esto lo diría Pablo más tarde en 1 Corintios 15, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, pues entonces venimos a tomar café, ¿no? Muy rico, por cierto. Pero no es suficiente. Esto no es el motivo de nuestra reunión. La comida no es el motivo de nuestra reunión. El gozo que tenemos de reunirnos no es el motivo de nuestra reunión. Nuestro motivo es que Jesús resucitó. Amén, amén. Eso es lo que nos llena de gozo y esperanza. Esa es la razón de la iglesia. ¿Por qué nos reunimos el domingo, clase? Para alabar al Señor. Claro, por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Porque está vivo. Porque está vivo. Es muy importante que usted observe, este capítulo 20 nos presenta el escenario, rompe, rasga el velo para que usted comprenda todo el caminar y el actuar de la ahora futura iglesia. La iglesia naciente que veremos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en el día de Pentecostés, estaban adorando al Señor en el domingo. La palabra domingo es una transliteración del latín dominus, que significa día del Señor. Entonces, la palabra domingo significa día del Señor. Todos los demás días de la semana, ¿se acuerda usted cuando estuvimos viendo fundamentos de la fe? ¿Se acuerda? Que esto lo platiqué hace un tiempo. Yo espero que usted haya puesto notas. Pero usted y yo tenemos un calendario, dicho sea de paso, un calendario cristiano, de corte romano, que tiene una influencia, una mezcolanza ahí de cultos. Fíjese lo que pasa en su semana.
Usted compra su calendario y la semana inicia con... Bueno, ese es el día laboral, pero la semana no inicia con la semana no inicia con el lunes. Ahí está, papito. Agarra el calendario de allá y dime dónde empieza la semana. Cada semana, ¿dónde empieza? Domingo. Todas las semanas de los 52 semanas del año empiezan con el domingo. La semana inicia con el día del Señor. Ahora, si usted observa, prosiguen 5 días. ¿Cuáles son? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta ahí. Esos 5 días, el origen, el nombre de esos días, tiene que ver con dioses paganos del mundo grecorromano. Tiene que ver con la luna, tiene que ver con Marte, tiene que ver con Mercurio. Tiene que ver con dioses paganos. ¿No se había percatado usted de eso? Por eso odias el lunes, así por eso, uy, el lunes me cae re gordo. No, no es cierto, no. Todos los días son del Señor. Pero tenemos nuestro calendario occidental está armado de esa manera. Iniciamos con el domingo, el día del Señor, siguen los demás días, del lunes al viernes, y cerramos con él, que sigue teniendo una relevancia en el sentido, lo siguen considerando en el calendario gregoriano, lo siguen considerando, ¿por qué? Porque el sábado tiene que ver con los judíos, con el judaísmo, con el sabbat. Ahora, ¿esto por qué es importante para nosotros? No me voy a clavar en eso, porque no es el objeto de nuestro estudio el día de hoy, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que está sucediendo aquí está cambiando el orden de todas las cosas. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que el día de reposo era el último día. Pero ahora donde inicia todo es con el domingo, donde todo empieza a cambiar. El primer día de la semana no solamente es un dato cronológico, mis hermanos. En la teología de Juan, en la enseñanza que Juan nos está dando acerca de qué es lo que está pasando en el cielo y en la tierra, el primer día de la semana, en la resurrección de Cristo, está iniciando una nueva creación. En el Génesis nosotros vemos que Dios hace el mundo y concluye y descansa en el séptimo día, pero ahora vemos que en el primer día de la semana inicia una nueva creación, donde la vieja creación va a dejar de ser. Y ahora inicia una nueva creación. Así como Dios comenzó la primera creación en el día 1, en la resurrección inaugura un nuevo orden. El domingo, como primer día de la semana, será desde ahora y para siempre el día apartado por los creyentes para conmemorar la resurrección maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Observe, por favor, en este capítulo 20, vamos a ver el progreso de todo lo que va a suceder en el primer día de la semana. Capítulo 20, versículo 1. ¿Está conmigo? Sí. ¿Ya se aburrió? No. Observe con atención. Vamos a ver la referencia del primer día de la semana, donde María se da cuenta de la evidencia del sepulcro abierto. ¿Sí? Más adelante, prácticamente cuando llega la noche de aquel día, porque esto fue muy temprano, fue en la madrugada, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 19, seguimos todavía en primer día de la semana, seguimos todavía en el primer día de la semana. Versículo 19 dice, cuando llegó la noche, ¿de dónde? De aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Qué fue lo que pasó? Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, nota por favor los ingredientes. La noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos.
¿Qué pasó? Vino Jesús. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo se va a caracterizar la iglesia. La iglesia contiene, al menos la esencia de lo que es la iglesia, presenta una fecha. ¿Cuándo nos reunimos? Digo, nosotros estamos en un día especial, pero la iglesia, el cristianismo, se reúne el domingo. ¿A razón de qué? De la resurrección. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para que haya esto? Dice que estaban, ¿qué? Reunidos. ¿Estaban reunidos quiénes? ¿Cualquier persona? No. ¿Estaban reunidos los quiénes? Los discípulos. Entonces, la iglesia es la asamblea de los creyentes. Es la asamblea de los creyentes. ¿Y qué sucedió cuando los discípulos se reúnen el primer día de la semana? ¿El resultado cuál fue? Vino Jesús. Amén. Amén, amén. Eso es lo que pasa cada domingo. Cada domingo, cuando los discípulos se reúnen, el primer día de la semana, Cristo viene a reunirse con su pueblo. Amén. Cristo se reúne con su pueblo cada primer día de la semana, cuando los discípulos se reúnen, a pesar de sus temores, a pesar de sus miedos, con todas sus cargas y ansiedades, Cristo viene a su pueblo. ¿Y a qué viene? Dice el texto. Y puesto en medio, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Gloria a Dios. Sí, gloria al Señor. Porque lo que viene a dar Cristo al corazón de los cansados, de los temerosos, de los angustiados, es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Una seguridad tremenda de que ya no hay ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separar a sus discípulos, a su pueblo, a sus ovejas de la comunión con Él. Amén, gloria al Señor. Esto es lo que está pasando cada día que la iglesia se reúne. Y yo sigo haciendo siempre la bendita pregunta: ¿por qué los cristianos no se congregan? ¿Qué es lo que pasa? Que no entienden que hay más importante en el cielo y en la tierra que estar con Cristo. Yo puedo entender que hay situaciones que salen de nuestro control, que estás en el hospital. Yo puedo entender que hay una situación, pero usted debe de buscar por todos los medios estar con el pueblo de Dios el día del Señor para alabar su nombre y recibir de Él paz. ¿Por qué no lo hacemos? Voy a dejar este punto en paz. Tantito, porque si no los que están viendo van a decir: ya suéltame tantito, ¿verdad? Mi hermano me está lastimando. Pero bueno, esto lo dejo ahí. La importancia del domingo. Nada más quiero que lo veas. Nada más quiero que te quede bien claro. Esto lo vamos a ver más adelante. Sí, mi hermano, adelante. Pues lo que pasa es que yo había oído comentarios de que los católicos dicen que nosotros les seguimos su costumbre de que ellos se congregan el domingo. O sea, ellos lo que dicen eso, ¿no? Pues por habladores nada más, porque sí, esto está en la escritura desde antes que hubiera iglesia católica romana. Y los que se congregan los sábados, o sea, los sabatistas, ¿no? O sea, los que, ajá. Dice que ellos están lo que está en la Biblia, que es el sábado. Claro. Pero ellos no han entendido Mire, versículo. Exactamente. No vamos a entrar en eso ahorita en detalle porque no es el objeto del estudio. Quiero recomendarles un libro que se llama Breve Historia del Domingo, del doctor Justo González, que hace todo un estudio acerca de este tema del domingo y cómo se ha observado a lo largo de la historia de la iglesia. Recomendado. No es lectura ligera, pero es un libro chiquito.
así que no se va a empachar demasiado. Número 2. A unos les falta entender que esto es algo bíblico. No es algo perteneciente a un movimiento o una denominación. Es algo bíblico. 2. Es algo que complementa y viene a relevar porque es algo mejor. ¿Qué es lo que va a pasar con todo el Antiguo Testamento? Todo el Antiguo Testamento nos presenta una sombra, un tipo que nos apunta ¿a quién? ¿A quién nos apunta el Antiguo Testamento? A Cristo. Y Cristo viene a representar todo eso y lo viene a mejorar. ¿Qué es lo que pasa con el día de reposo? Él viene a establecer algo mejor. Él no está quitando el día de reposo, está mejorándolo, porque está estableciendo una nueva creación. Eso es algo que todavía no contemplan los otros, no sé si llamarles hermanos, pero vamos a ser gentiles, llamémoslos hermanos, ¿vale? Porque también confiesan a Cristo, aunque se reúnen en otro día, ¿verdad? Y bueno, otras cosas. Vamos a seguir, ¿vale? Entonces, en este sentido, este pasaje que nosotros estamos estudiando, vamos a ver que ellos regresan a su casa. Después de ver esta evidencia, Pedro y Juan regresan a los suyos, regresan a los discípulos, ¿verdad? Es el versículo 10. Ahora, vamos a ver rápidamente algunas evidencias, algunas notas. Ya mencionamos nosotros entonces la relevancia del día. El primer día de la semana, vamos a ver también el detalle de qué es lo que observó Pedro y Juan cuando entraron al sepulcro. Observaron los lienzos bien ordenados, observaron el sudario vacío, sin cuerpo. Este detalle desmenuza como mazapán. Hay una teoría para los críticos: si algo ataca el escepticismo, el ateísmo radical, si algo han atacado de la doctrina cristiana, ¿qué cree que es? La resurrección. ¿Por qué le dije? La resurrección es ¿qué? Muy importante. Si no hay resurrección, no hay fe cristiana. Si Cristo no resucitó, entonces Él es un mentiroso. Nosotros somos unos mentirosos también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, el ateísmo, y sabemos quién está detrás del ateísmo y de todo este movimiento, ¿verdad? Sabemos que Satanás, lo que buscan, han hecho varias teorías a lo largo de mucho tiempo, refutando intentando desmantelar la verdad de la resurrección. Vamos a hablar un poquito al respecto. Hay una famosa teoría que habla acerca de que se robaron el cuerpo. Cristo no resucitó. Se robaron el cuerpo. Ahorita vamos a hablar de eso. Esto que nosotros encontramos cuando entramos usted y yo al sepulcro, encontramos los lienzos bien ordenados, el sudario vacío, y esto desmantela el asunto de la teoría del robo. ¿Por qué? Lo mencionamos hace un momento. Porque todo estaba ordenado. Estaba ordenado y porque no era normal eso, ¿verdad? Sobre todo porque los ladrones no se habrían tomado el tiempo de desvestir un cadáver en descomposición, doblar el sudario ordenadamente. El cuerpo de Jesús simplemente pasó a través de la tela de la ropa, dejándola colapsada como un capullo vacío. Entonces esto desmantela completamente esta teoría. De hecho, esta teoría del robo del cuerpo, todavía el día de hoy el judaísmo incrédulo, el judaísmo que niega a Jesús, dice que los discípulos se robaron el cuerpo y que difundieron esta historia. Vaya usted a Polanco y pregúnteles a los cachuchudos y va a ver que eso le van a decir, que somos unos farsantes y que somos unos ilusos, que los discípulos se robaron el cuerpo y pues fueron diciendo ahí esta verdad. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Esto le va a gustar mucho, créame. Le va a encantar esta parte. Ahora, mencionábamos nosotros, ¿verdad?, la evidencia de Juan. Juan conecta el orden de la tumba, la situación que está sucediendo, y él cree. Siempre se va a relacionar la fe con los ojos. Nosotros tenemos que ver y creer.
tenemos nosotros que poner nuestra mirada en Jesús. No por nada el autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, en este sentido, mi amado, mi amada, lo que nos enseña Juan es que usted no debe apartar la mirada de Jesús. Tiene que ponerla en Él y depositar su fe en Él. Ahora, vamos a ver las referencias cruzadas. ¿Ya se cansó? No. Vamos a ver lo que dice el texto en Mateo. Le voy a pedir, Nancy, ¿puedes ir a Mateo, por favor? Mateo 28, del 1 al 10. Allá atrás de la barra. Marcos 16, del 1 al 8. Ernesto, Lucas 24, del 1 al 12. Y usted también apunte los textos y vamos a verlos todos juntos. ¿Le parece? Y usted que esté ahí en casita, que nos está acompañando, ¿verdad? También pues acompáñenos con el texto bíblico. Mateo 28, vamos a ver primero Mateo 28. Vamos a observar el texto, versículos del 1 al 10. Le doy lectura y ahorita tú me dices vamos a ver las observaciones, ¿vale? Presta atención. Pasado el día de reposo, nota por favor el énfasis que Mateo hace en el versículo 1, que le comentaba, hermano, que viene Cristo a presentar algo mejor. Acuérdese que el Evangelio de Mateo está dirigido para los judíos. ¿Sí? Entonces dice, pasado el día de reposo, el Shabbat, al amanecer, ¿de qué? El primer día de la semana. Vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Ya cachaste ahí? Entonces sí había otra. Todas ahí se llaman Marías, ¿eh? Hay muchas, es un nombre muy común. Vienen María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. A su nombre gloria. Amén. Resucitado ¿cómo? Como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Que al final fue lo que hicieron los discípulos. Van y ven donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces aquí nos empieza a complementar Mateo 28. Mateo añade elementos apocalípticos, elementos impactantes de revelación, un terremoto, el ángel que baja del cielo para remover la piedra. Esta nota es muy importante. Esto nos muestra, presta mucha atención a esto. Esto yo lo leí y llevo años estudiando este pasaje y leyéndolo y escuchándolo año tras año, tras año, tras año, y esto me partió la cabeza. ¿Quién movió la piedra? El ángel movió la piedra. Esto nos muestra que la tumba no se abrió para que Jesús saliera, sino para que los discípulos entraran. Vuelvo a repetir, la tumba no se abrió para que Jesús saliera, sino para que los discípulos entraran. Porque el objetivo era que ellos entraran a la tumba y vieran qué es lo que había pasado ahí. ¿Tú crees que Jesús necesitaba que le movieran la piedra? No. Ya había resucitado. Sí. Ya había pasado, ya había traspasado el lienzo, el sudario. Vamos a ver que aquí ahora el texto no lo dice con claridad,
Lo va a mostrar la evidencia de los 4 evangelios y lo va a tratar más a detalle 1 Corintios 15. Pablo lo va a tratar. Pero el cuerpo resucitado de Jesús ya no está limitado por las leyes de la física. Lo leímos hace un momento. Juan 20. Estaban ellos reunidos con las puertas ¿qué? Y Cristo se aparece en medio de ellos. Ya no era humano. Sí, sigue siendo humano, sigue siendo hombre. Pero ya no tiene la naturaleza de un hombre. Totalmente tiene la naturaleza de hombre, pero es un hombre glorificado, es una nueva naturaleza humana. Eso es lo que Cristo nos va a dar a ti y a mí, Ernesto. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. O sea, ya no vamos a estar limitados por esta creación caída. Tú caminas 10 metros y te cansas. Cristo no. Ya no está limitado por el espacio y el tiempo. La ascensión, sí entiendo a qué nos referimos con la ascensión, es decir, Cristo elevándose a los cielos, no tendría la ascensión ningún sentido si Cristo no fuera física y corporalmente humano. Si Cristo solamente es un espíritu, se teletransporta al cielo y se acabó. Pero Cristo ascendió corporalmente al cielo. El que está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Gloria a Dios. Pero es un hombre resucitado. Se le dio una naturaleza gloriosa que ya no tiene las mismas necesidades y defectos que el tuyo y el mío. ¿Sí me estás siguiendo con esto? Hay mucho que decir acerca de esto y ahorita lo abordamos. Este tema está sabroso. Sabroso, sabroso, sabroso. Dale. Tiene mucho que ver porque nosotros ya no vamos a morir. O sea, ya vamos a ser eternos, ¿no? Entonces ya no hay ese proceso de físico de nuestros cuerpos que se van descomponiendo, que se van... Tu cuerpo se cansa, tu cuerpo se enferma, tu cuerpo se degrada y tu cuerpo muere. Y tu cuerpo se lo van a tragar los gusanos y se va a hacer polvo y va a dejar de ser. Eso pertenece al cuerpo de la vieja humanidad, de la humanidad en Adán, al resultado del pecado. Pero si usted ha creído en Cristo, si usted ha depositado su fe en Cristo, si usted ha depositado su esperanza en Cristo, Él nos ha prometido que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Que cuando usted haya cerrado sus ojos, que cuando usted, su corazoncito ya haya dejado de palpitar, pero cuando Cristo llame a los muertos de sus tumbas, usted no va a salir como usted entró. Tal la gloria de Él, tal la gloria nuestra. Ese silencio es apropiado. Y lo que nos está diciendo es que Cristo es primicias de los que resucitaron. Es decir, Él es la muestra de cómo serán los demás resucitados. Así que preste mucha atención a este texto. ¿En qué me quedé? Me quedé en Mateo 28, ¿verdad? Es que me encanta este tema. Dice, la tumba no se abrió, mis hermanos, ¿para qué? Para que Jesús saliera. La tumba se abrió para que los discípulos entren. Los que necesitan ayuda para creer, ¿quiénes son? Nosotros. El enfoque de Mateo en su evangelio, en el capítulo 28, está centrado en la victoria de Jesús. Dice que ellas, versículo 8, salieron del sepulcro con temor. ¿Y qué dice? Y gran gozo. Esto es lo que debe producir la resurrección en nuestros corazones. Gran gozo. Dice que fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora Marcos 16. ¿Quién tiene Marcos 16? Hermano,
Échale. Cuando ellas, Juan, fueron a avisarle a los discípulos, ellas ya sabían que Jesús había resucitado. Mateo nos aporta esta nota y nos dice que ellas recibieron algo, un mensaje de ir, y adoraron al Señor. Esto es algo que complementa el relato de Juan. No lo está desvirtuando, lo está complementando. Pero ya ve que Juan dice que... Ella piensa que se robaron el sepulcro, se robaron el cuerpo de Jesús y fueron y avisaron. Es exactamente. Lo único que Juan nos dice es, ellas ven el sepulcro abierto y piensan que se robaron el cuerpo. Pero aquí Mateo viene a complementar con más información de que ellas recibieron la comisión. Entonces ellas ya sabían cuándo fueron avisadas. Fueron informadas por parte del ángel de que qué es lo que había pasado y vayan y comuníquenlo. Muy importante aquí, las mujeres, hermanas, digan amén. Las mujeres van a tener una parte trascendental en la narrativa de la resurrección, pero de verdad trascendental. Y muy importante. Y ahorita les explico por qué. Dije que vamos a Marcos, ¿qué? ¿A Marcos? 16. Con voz así portentosa, échale ganas. A ver. Síganlo con la vista. Espérate que pase aquí en el avión. Dale. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé. Aquí se suma una mujer más, ¿ya te diste cuenta? Sí. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ya muestra el propósito para el que fueron. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esto ya lo respondió Mateo. ¿Quién removió la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. No la podían mover ellas, o sea, no era fácil para moverla. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Esto nos aporta algo que complementa lo de Juan y lo de Mateo, porque nos dice que entraron al sepulcro. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Amén. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Te das cuenta cómo una y otra vez, tanto Juan como Mateo, como Marcos, la insistencia es, ven y ve. Ven y ve el lugar donde ya no está Jesús. Adelante. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie ni decían nada a nadie porque temían miedo. Ok, entonces la encomienda es vayan y díganle a sus discípulos. Marcos aquí presenta un escenario de espanto, pero también de gracia. Marcos enfatiza la naturaleza humana de las mujeres que entran en shock, tiemblan, huyen espantados, completa y absolutamente reacción natural. Esto muestra veracidad en el texto. Si tú te das cuenta, la intención del autor no es presentar a sus protagonistas como muy valientes, sino como naturalmente, o sea, reales. O sea, no están adornando las cosas, simplemente están diciendo, estaban asustadas, no sabían qué es lo que estaba pasando. Y el corazón del evangelio brilla aquí porque vemos que el ángel dice en el versículo 7, dice, pero id y decid a sus discípulos, y agrega, y a Pedro. Ah, caray, ¿por qué? Déjeme darle, esto ya se lo he comentado en sesiones anteriores y lo agrego aquí. El Evangelio de Marcos, sabemos que lo escribe Juan Marcos, compañero de Pablo, de Lucas, de los viajes misioneros, pero recuerde que Juan Marcos era discípulo era sobrino de Bernabé. Y acuérdense que Pedro y Bernabé se pelearon por este sobrino.
Pero más tarde Juan Marcos sería llamado por el apóstol Pedro y serviría a su lado, y se cree que Juan Marcos sería la pluma que escribiría la narrativa que Pedro le daría del Evangelio. Es decir, Pedro le estaba contando, Marcos estaba apuntando. Algunos creen también que Marcos es la pluma de la narrativa de la primera y segunda carta de Pedro. ¿Por qué esto es importante? Porque esta evidencia que está aquí en el texto, nota, si te das cuenta, hay un énfasis, dice, dile a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro necesitaba escuchar esto? ¿Qué había hecho Pedro hace un día y medio antes? ¿Qué había hecho Pedro? Había negado a Jesús. Pues hasta cierto punto sí, ¿verdad? No le había vendido por 30 piezas de plata, pero le había negado. Lo cual nos da a notar que había una intencionalidad de parte de Cristo de, él necesito que sepa esto. He regresado. Muy bien, vamos a ver Lucas 24. Sí. Adelante. Sí. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Nos damos cuenta entonces nuevamente el énfasis de el primer día de la semana, los 4 lo dicen, para qué fueron al sepulcro, y nos dice que había más de una mujer. Adelante. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Es decir, la encuentran ya removida. Los evangelios. Sí. Y entrando, San Mateo. no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Que complementa lo que vimos en Mateo y en Marcos. 5. Ajá. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acordaos de lo que os habló cuando que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Cuando aún estaba en Galilea, Ujú. diciendo, Perdón, me salté, ¿verdad? no pasa nada, cuando aún estaba en Acordaos- Galilea, Ajá. diciendo, Acordaos de lo que se habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. más a ellos, Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. regrese usted conmigo a Juan capítulo 20. Amén. ¿Qué es el énfasis? Entonces, recordemos, para que usted no pierda noción de lo que vamos. Mateo 28, el evangelista hace un énfasis en mostrar el triunfo soberano y la autoridad de Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes? O sea, tiembla la tierra, sale un relámpago, vienen los ángeles, y va a complementar muchas cosas que nos está comentando Juan. Marcos nos está mostrando la realidad humana, ¿verdad? De que cómo fueron impactados con la verdad de la resurrección. Pero Lucas, en el capítulo que acaba de leer mi hermano Ernesto, ¿verdad? En el pasaje que acaba de leer, el énfasis que hace Lucas es en la necesidad de recordar lo que Jesús ya había dicho. Lucas registra que las palabras de las mujeres les parecieron a los discípulos, ¿qué? Locura. No les creyeron. El reproche de los ángeles es el eje central. Acuérdense de lo que les habló.
Acuérdense de lo que Jesús les habló. Y en este sentido yo sí quisiera hacer un énfasis en esto. Acuérdate de lo que está escrito. Cuando tengas estas dudas y temores, acuérdate de lo que Jesús ya ha dicho, de sus palabras. La resurrección en Lucas demuestra que Dios cumple sus promesas, que lo que el Antiguo Testamento dijo acerca de Jesús es verdad y se cumplió. A su nombre, gloria. Amén. Ahora, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, se enfocan en estas cosas, en el cumplimiento, en el poder, en la restauración de los caídos, pero Juan, en capítulo 20, versículos del 1 al 10, se está enfocando en el testimonio íntimo de la tumba vacía. Juan se está enfocando en eso. Él quiere que nos quede claro que la fe cristiana no se basa en un mito. La resurrección, mis amados, no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda, no es esto que usted lee en las historias para niños de, Zeus clavando a que se comió el hígado, Prometeo, que se lo come ahí. Nada de eso, no tiene que ver con esos relatos. Popol Vuh y por todas estas leyendas de dioses, no tiene que ver con eso. La fe cristiana no se basa en eso. Hay pruebas, hay evidencias, abundantes evidencias. El sepulcro vacío, o sea, lo que está haciendo el Señor con el sepulcro vacío es, ven y ve, ven y comprueba que lo que estoy diciendo es la verdad. Que eso es lo que el Señor ha hecho todo el tiempo. Por eso es muy importante, mis hermanos, principalmente que usted ya no tenga miedo. Entre a la tumba, investigue, reflexione, vea, haga preguntas. Esto que estamos haciendo aquí, ¿cuándo lo hace en su lectura normal? Esto que hacemos aquí a veces no lo podemos hacer el domingo, ¿verdad? Ahí con el pastor predicando, ¿verdad? Pero lo hacemos aquí en intimidad. Aquí entramos a la tumba cada sábado. Entramos a la tumba y revisamos la evidencia y vamos así como tejoneros, así, vamos rascando la evidencia, vamos sacando la hebra y vamos viendo, ¡ay, estas cosas dónde estaban! Bueno, yo por ejemplo sí estaba pensando, creí que se les había parecido Jesús, pero como hasta transparente, ¿no? Como un espíritu, sí, no como algo real que lo pudieran tocar. Por eso le dijo al discípulo, no toca. Lo que vamos a ver en la continuación del capítulo 20, a Tomás, el buen Tommy, ¿verdad? No, y agárrese, hermano, porque Tommy, a mí me encanta Tommy porque siempre es un personaje que yo ocupo para predicar. Tommy es el personaje, ya está catalogado como el discípulo incrédulo. Acuérdate que Tomás no estaba presente cuando Jesús se presentó por primera vez. No estaba con ellos Tomás. Tomás ese día no había ido a la iglesia. Tomás ese día no se congregó. Tomás ese día se le hizo tarde. Le llegó la tía, le llegó la vecina, tuvo chamba. No sé qué estaba haciendo Tomás, pero estaba haciendo todo menos lo que tenía que hacer y era congregarse. ¿Y qué crees? Imagínate. O sea, imagínate tú que estamos en la reunión, ya están los discípulos acostumbrados a estar reunidos, ¿no? Entonces llega Tomás. Ay, ¿qué hora? ¿Cómo están? Ay, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? Tomás, no me lo vas a creer, Tomás. ¿Qué crees que pasó en la reunión anterior? No sé. ¿Quién crees que vino? ¿Vino Nicodemo? ¿Vino Caifás? ¿Se convirtió al Señor? ¿Qué pasó? Vino Jesús. No. O sea, ve lo que te pierdes por no congregarte. O sea, Tomás se perdió la primicia de la primera presentación de Jesús ante sus discípulos a la iglesia. O sea, él se perdió eso por no congregarse ese día. Listo, ya lo dije. Él se lo pierde.
Y eso es lo que a veces nos perdemos, mis hermanos, cuando no nos congregamos. Nos perdemos importantes bendiciones. Bueno, ¿por qué estamos mencionando a Tomás? Porque yo le estaba Ah, diciendo que Tomás no creía, va era incrédulo. al siguiente, fíjate, vete conmigo al texto. Fíjate. Versículo 24, Juan 20. Versículo 24. Lo vamos a abordar con más detalle más adelante, pero fíjese, dice. Pero Tomás, uno de los 12, ¿qué dice? No estaba con ellos cuando Jesús vino. 20, 24. Juan 20, 24. ¿Está conmigo? Sí. Ese día no se congregó. Ellos le dicen en el 25, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dice en la segunda mitad del 25, no te creo. Eres bien hablador. Eres bien mentiroso. Y ahí es donde entra el escepticismo crudo. Él dice, necesito meter mis dedos, tocar. Yo necesito evidencia científica, palpable, para yo poder creer. Por eso yo siempre he dicho, al Señor le encanta callar habladores. Agárrate tantito. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí le dice, si no hago esto, yo no voy a creer. 26. ¿Qué dice? 8 días después. Es decir, el siguiente ¿qué? Domingo. Otra vez, el primer día de la semana, el día del Señor, el siguiente domingo, estaban otra vez los discípulos, ¿dónde? ¿Afuera, regados en el parque? No, dentro. Dentro, reunidos en asamblea, la iglesia reunida. Ese día se le antojó al señorito Tomás congregarse. Bendito sea Dios, por lo menos ya vino, ¿verdad? Ese día sí fue Tomás. Y llegó Jesús. Y es entonces, nuevamente, estando las puertas cerradas, ¿ya viste otra vez nuevamente? Reitera esto. Se puso en medio, les dice, pasa a vosotros. Y luego le dice a Tomás, a ver, Tomasito, ven para acá. ¿Qué dijiste la semana pasada? ¿Qué dijiste? Porque yo sí te escuché. Ven, préstame tu manita, Rey. Ven. Pon aquí tu dedo. Mira mis manos. O sea, le está diciendo, ve, toca. Parece papalote, ¿no? Toca, juega, ¿no? A ver, mete tus manitas. Pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano. Métele en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces vemos una y otra vez el elemento de que, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Con la resurrección, lo que está haciendo el Señor es corriendo, ya rasgó el velo, y lo que está diciendo es, ven, acércate, conóceme, ve la tumba vacía, yo tengo poder, la muerte está vencida, ven, tócame, me levanté de los muertos, no es un fantasma, no, estoy vivo, soy yo, tu maestro. Y vamos a ver la reacción de Tomás la próxima semana. Pero, ¿qué es lo que quiero que observemos en esto? La intencionalidad de Dios, la intencionalidad de la tumba vacía, de la resurrección, es que tú conozcas a Jesús. Acércate, ven. Se los he dicho muchas veces, el problema de la incredulidad es un problema no intelectual. Es un problema espiritual, es un problema del corazón. La mayor parte de la gente que critica el Evangelio, si tú le respondes todas las preguntas que pueda hacer, y se las puedes responder, no importa si tú le respondes todas sus preguntas. Si su corazón está determinado a no creer, no van a creer aunque su intelectualidad ya haya sido satisfecha. Ellos pueden recibir la verdad, pero no creerla. Así como yo puedo recibir la evidencia y no creerla. Ahorita que está este asunto de los terraplanistas, ¿los he escuchado? De estos chismosos que dicen, es que la Tierra es plana. Que dicen que la Tierra es plana y que, o sea, ha habido un cúmulo, un cerro de evidencia científica, probable, observable, a lo largo de la historia de la ciencia.
de que hay una curvatura, muchas cosas, no me voy a detener en eso. Pero es personas que, ¿qué? Que ven la evidencia y no, ¿qué? No la creen. No la creen. Y eso es la incredulidad, esa es la torpeza de la incredulidad. Tener la evidencia ahí, poder acercarte, ver, tocar, probar, razonar, darte cuenta de la verdad y no creerla. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana, clase? Ya entramos hoy a la tumba vacía. Ya vimos el panorama de lo que sucedió, la escena. Ahora lo que vamos a pasar a ver, de verdad, no encuentro la forma de invitarle, de exhortarle a que no falte la próxima semana. Porque lo que vamos a ver la próxima semana son las evidencias históricas, circunstanciales, documentales, las evidencias de la resurrección de Jesús frente a las objeciones de los incrédulos. Para darle más o menos una idea, vamos a ver las pruebas de personas que han sido, fíjate lo que te voy a decir, personas que han sido ateas, personas que han sido científicos, personas de investigación, incrédulas, que no creían en el cristianismo, no creían en Cristo, y se determinaron a probar que el cristianismo y Cristo son mentira, que no existieron. Se pusieron a investigar, se pusieron a rascarle. Hay libros, hay documentos de estas personas. Y en el proceso de la investigación, se volvieron cristianos. Creyeron. Porque por la pura evidencia y la pura investigación, encontraron que Jesús dijo la verdad. Jesús es quien dijo ser. Y que la resurrección es el evento más importante en la historia de la humanidad. Es la espina dorsal, es el pilar fundamental de la fe cristiana. Y que si realmente sucedió. Estos investigadores, voy a explicarlo, voy a leerlo yo en dificilísimo, pero se lo voy a explicar a usted en facilísimo para que usted lo pueda compartir con otros. Así que no se lo pierda, porque de verdad lo que va a recibir usted es de lujo, de lujo. De verdad es muy, muy, muy bueno, porque vamos a ver la fiabilidad de los testigos. ¿Cómo podemos confiar en el testimonio de los que dijeron ver lo que vieron? ¿Cómo se transformaron? ¿Cómo pasaron de ser lo que eran a lo que fueron, a lo que se convirtieron? Vamos a ver los procedimientos romanos de custodia de la tumba. ¿Cómo podemos estar seguros que pues era segura, no? Porque eso es lo que dicen, se robaron el cuerpo, pues entonces no era seguro. Vamos a ver cómo era el proceso. Vamos a refutar algunas teorías y vamos a ver las pruebas médicas. Algunos dicen que Jesús no estaba muerto, que estaba desmayado, que estaba en coma. Vamos a ver lo que dicen los científicos y los médicos que se han dedicado a investigar esto y cuál era la situación médica. ¿Se acuerda usted que cuando Jesús dice consumado es? Y para probar que está muerto, ¿qué es lo que hacen? Le clavan una espada. ¿Qué es lo que sale? Agua y sangre. Esta es una evidencia médica de que Jesús estaba experimentando un shock hipovolémico. Por favor, mujer de ciencia, ¿qué es un shock hipovolémico? Es cuando no hay suficiente sangre en el cuerpo para... O sea, se vació. Claro, ¿verdad? Entonces, ya que le picas, ya que más sale. Lo vamos a ver a detalle. ¿Cuál era la condición física médica en la que se encontraba el cuerpo de Jesús al momento de su muerte? Y podemos entonces aducir que estaba realmente muerto. No estaba en coma, no estaba dormido, realmente estaba muerto. ¿Ok? Vamos a ver también las diferentes teorías. 3 teorías básicamente son las que vamos a ver. La teoría del robo, de que se robaron el cuerpo. La teoría de que realmente no estaba muerto, andaba de parranda. Y la teoría de que los discípulos estaban alucinando, de que los discípulos estaban en un delirio colectivo.
¿Qué es lo que dicen psiquiatras y psicólogos acerca de esto? ¿Realmente estaban realmente locos? Vamos a ver a la base de las evidencias de la Sagrada Escritura que ellos no estaban locos. Ellos lo que vieron fue real. Y porque Jesús no solamente se apareció a uno o dos, ellos no lo vieron en sueños, sino dice que más de 500 personas vieron y atestiguaron, incluso personas que no eran creyentes. Personas que no eran creyentes se toparon con Jesús resucitado y pudieron dar fe de que Jesús es quien dijo ser. ¿Se acuerda usted? Y nada más quiero cerrar con eso para antojarle a usted el siguiente estudio, para que usted venga, para que haga preguntas. ¿Se acuerda usted de un señor llamado Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era creyente. Era enemigo acérrimo de los cristianos. O sea, le purgaban así, se les llenaba el buche de bilis pensando en los cristianos. Él no compartía la fe cristiana. Pero el texto bíblico nos dice que este hombre, completa y absolutamente ajeno a la fe, no era amigo de los discípulos, no era cuate de ellos, no tenía nada que ver con ellos. Él buscaba exterminarlos a ellos. Y en esa disposición de perseguirlos, el Evangelio nos dice, Hechos de los Apóstoles nos dice que en camino a Damasco tuvo un encuentro con aquel hombre resucitado y no volvió a ser el mismo. Eso es caminar con Cristo. Lo que vamos a ver la próxima semana va a ser extraordinario. No se lo pierda. No falte. No deje de invitar. Porque usted va a salir de la tumba como aquellas mujeres. Va a salir de la tumba como aquellos discípulos. ¿Qué crees? Va a salir corriendo ahorita a contarle a la tía católica, al primo testigo de Jehová. Va a salir a contarle a todo el que pueda. Mi Jesús es real. Él está vivo. Él es quien dice ser. Amén, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias, te damos gloria, Señor. Nos conmueve, nos emociona, nos llena de gozo contemplar la sencilla, profunda y eterna verdad de tu resurrección. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Te damos gloria, te damos gracias. Porque cuando estudiamos este tema, en particular este tema, cuando abrimos las Escrituras, cuando nos ponemos a leer en serio, oh Señor, nuestros ojos son abiertos. Las escamas de nuestros ojos se caen. La dureza de nuestro corazón se quiebra. Yo te pido, Señor, que ya no haya temor, dudas, cobardía, inseguridad. Tú vives, Señor. Tú estás vivo. Oh, Señor, gracias porque la tumba está vacía y porque nos has permitido entrar a esa tumba y ver la evidencia. Porque tú no eres un Dios que nos dice cree y luego pregunta, sino ven, acércate, pregunta, toca, ve mis heridas, ve mi cuerpo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Oh Señor, qué gran gozo, qué gran emoción, qué gran expectación tenemos, Señor,
cuando miramos tu tumba vacía, cuando miramos la puerta, la tumba abierta, la roca removida. No podemos más que sentir, Señor, saber que has vencido, que tú eres fiel, que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Has vencido al pecado, has vencido a Satanás, has vencido al infierno. Eres victorioso, tienes poder. La muerte no te pudo detener. Y tú nos amas. Por eso tenemos esperanza, Señor. Por eso podemos enfrentar las luchas de cada día con esperanza. Por eso no tememos el hambre, la enfermedad, el desprecio y la vergüenza. Por eso no tememos a nada que este mundo nos pueda amenazar. Este mundo nos puede quitar tantas cosas, pero no puede robarnos la esperanza que tú nos has dado. Los cielos han sido abiertos y un día seremos tal como tú eres. Gracias, Señor. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor por este extraordinario tema que vamos a estar leyendo. Yo quiero invitarle a cada uno de ustedes a que no se pierda. Estamos en los últimos versículos. Estamos estudiando el capítulo 20. Nos falta ya el 20 y el 21 y ya terminamos el Evangelio de Juan. A su nombre sea la gloria. Quiero animarle a usted que nos esté escuchando, que también siga, ¿verdad? No solamente nuestras transmisiones en vivo en Facebook, en YouTube, en TikTok Live, también a que se una a nuestras páginas, a nuestros perfiles. Escuche también el material de audio que tenemos disponible a través de SoundCloud y de Spotify. Tenemos ahí planes de lectura, tenemos ahí audiolibros para que usted siga el resto de la semana nutriéndose en la palabra de Dios. Ahorita estamos leyendo el plan de lectura cronológico, de manera que usted va leyendo todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el orden en el que sucedieron los acontecimientos. Así que no se lo pierda. Y el día de mañana, ¿qué hay que hacer? Congregarse. No sea como Tomás, congréguese mañana, vaya a la iglesia, vaya, busque. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, escríbanos, ¿verdad? Con mucho gusto estamos para servirle, le podemos orientar. Busque usted donde usted viva una iglesia bíblica, donde se predique el evangelio, donde se predique la Biblia. Congréguese, va a ser bueno para su vida, bueno para su alma. Mis amados, tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Antes de irnos, vamos a repetir nuestro texto. Juan 20:31, que a la letra dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, tengan una excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.